¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo, pero aún así estás vacío por dentro? Macarena tenía todo, un coche nuevo, un apartamento de lujo y una vida aparentemente perfecta, pero su corazón no encontraba paz. Un día, un evento inesperado sacudió su vida y le hizo comprender que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las cosas, sino en el tiempo, la paz interior y las relaciones auténticas. Su viaje nos enseña cómo, al simplificar nuestra vida, podemos encontrar felicidad en lo simple, libertad y un verdadero propósito. Antes de continuar, mi sincera petición para ti es que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, parece como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos automáticamente. Había una vez, en la luminosa ciudad de Valencia, una mujer llamada Macarena. Desde fuera, su vida parecía perfecta, trabajaba en una de las compañías más reconocidas de la ciudad, Innovatech Solutions, y su trayectoria profesional era envidiable. Tenía un coche nuevo que reflejaba su éxito, un apartamento elegante en un barrio distinguido, y todos los lujos que cualquiera podría desear. La gente la miraba y pensaba que Macarena tenía todo lo que cualquiera podría soñar, y en muchos sentidos, era verdad. Pero la realidad que vivía Macarena era muy diferente de lo que los demás veían. Por dentro, había un vacío que ni la ropa de marca, ni los gadgets más modernos, ni las cenas en restaurantes exclusivos podían llenar. Su vida estaba atrapada en una rutina que no dejaba espacio para respirar, para sentir, para realmente vivir. Cada día comenzaba con el despertador sonando demasiado temprano, y en lugar de agradecer un nuevo día, su primer pensamiento era sobre las tareas pendientes. Los correos electrónicos acumulados y las cifras que debía cuadrar en sus informes. El desayuno era apresurado, muchas veces comido casi sin probarlo, y el tráfico hacia su oficina era un recordatorio constante de lo atrapada que estaba en un ciclo sin fin. En la oficina, Macarena era eficiente, meticulosa y profesional, pero también estaba agotada por dentro. Movía números que no eran suyos, supervisaba proyectos que generaban ganancias que nunca disfrutaría, y trabajaba largas horas solo para mantener un estilo de vida que, en el fondo, no le daba alegría. Compraba cosas que no necesitaba, un reloj porque su jefe tenía uno similar, un teléfono nuevo porque el anterior ya estaba un año desactualizado. Ropa de marcas reconocidas para impresionar a personas con las que realmente no conectaba. Cada compra le ofrecía un breve momento de placer, una pequeña chispa de adrenalina, un sentimiento efímero de poder y control. Se decía a sí misma que lo merecía, que había trabajado duro, que había logrado tanto. Pero esos momentos pasaban rápido, y luego llegaban las facturas, las deudas, la presión y la necesidad de trabajar aún más. Su apartamento estaba lleno de objetos innecesarios. Las estanterías rebosaban de cosas que acumulaba sin siquiera darse cuenta de su verdadera utilidad. El armario apenas se cerraba, y el garaje estaba lleno de herramientas, equipos deportivos y objetos que nunca usaba. Sin embargo, el corazón de Macarena estaba vacío. Su familia y amigos también estaban atrapados en sus propias rutinas. Vivían juntos, pero en realidad, como extraños que compartían un espacio y algunos gastos. Las conversaciones giraban solo alrededor del dinero, de lo que debían comprar o pagar, y los silencios se llenaban con el ruido de la televisión o la luz fría de los teléfonos móviles. Los fines de semana eran un intento desesperado de compensar la vacía semana con más consumo, cenas costosas, paseos por centros comerciales abarrotados, compras que llenaban momentáneamente ese vacío interior, pero que nunca lograban sostener la felicidad más allá de unas pocas horas. Macarena se sentía como si viviera en piloto automático. Tenía todo, y a la vez, sentía que no tenía nada. Había alcanzado lo que muchos llamarían el sueño profesional perfecto, pero su realidad era una pesadilla silenciosa, invisible para quienes solo la miraban desde fuera. Hasta que un día,
durante una importante reunión en la oficina, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba presentando un balance trimestral frente a su equipo y su director. La presión era inmensa, los números no cerraban y el estrés acumulado de meses la aplastaba sin aviso. De repente, Macarena sintió un dolor agudo en el pecho. El aire le faltó. El mundo a su alrededor empezó a girar. Las voces se convirtieron en un zumbido distante. Intentó sostenerse de la mesa, pero sus piernas no respondieron. Todo se volvió negro por unos segundos. Cuando despertó, estaba en el hospital, rodeada de máquinas que pitaban constantemente. El diagnóstico fue claro, un principio de infarto causado por estrés crónico. El médico, con voz seria y firme, le dijo: Macarena, necesitas cambiar tu vida. Tu cuerpo no puede soportar este ritmo. Si sigues así, no verás los próximos 5 años. Fue en ese momento, tumbada en la cama blanca del hospital, sin su móvil, sin su reloj caro, sin sus trajes de marca, que Macarena se vio a sí misma desnuda de todo lo superficial. Vio la fragilidad de la vida que había construido con tanto esfuerzo y ambición. Pensó en todo el tiempo perdido, en los años que había corrido tras el viento sin darse cuenta de lo que realmente importaba. Recordó todas las cosas que había comprado, y en ese instante, comprendió que ninguna de ellas tenía valor real ante la posibilidad de perder la vida. Un miedo profundo a la muerte dio paso a una claridad aterradora: no estaba viviendo, solo estaba sobreviviendo. Pagando cuentas para mantener un estilo de vida que la estaba consumiendo. Cuando finalmente recibió el alta y regresó a su apartamento, todo parecía igual, pero Macarena ya no era la misma. Miró su lujoso apartamento y solo vio un jaula dorada. Miró su coche y solo vio un peso que le robaba tiempo y salud. Intentó hablar con su familia, con su hermano, explicando lo que sentía, que necesitaban cambiar, que no podían seguir matándose por cosas que no importaban. Pero se encontró con resistencia, incredulidad, miedo al cambio. Sus seres queridos no estaban listos para soltar la seguridad que ofrecían las posesiones y las apariencias. Macarena entendió entonces que la verdadera prisión no era solo física o material, sino mental, y que liberarse requeriría coraje y determinación. Pasó semanas en conflicto interno, debatiéndose entre el miedo a perderlo todo y la certeza de que continuar como estaba significaba morir por dentro mucho antes que físicamente. Una noche, en una insomne reflexión, salió al balcón y observó la ciudad iluminada. Miles de vidas corriendo en la misma rueda interminable. Respiró profundamente y sintió, por primera vez en años, un destello de valentía. Sabía que no podía quedarse más allí, aunque no supiera todavía hacia dónde ir ni cómo lo haría. A la mañana siguiente, renunció a su trabajo. No fue un alivio inmediato, sino una sensación vertiginosa. La identidad que había construido durante 25 años, la mujer exitosa, eficiente y admirada, desapareció de golpe. Estaba sola, con el silencio de un apartamento que resonaba con cada eco de lo que ya no necesitaba. Y fue entonces cuando Macarena comenzó lo que más tarde llamaría la gran limpieza. Abrió armarios, cajones y cajas del garaje, cada objeto evocando no solo recuerdos, sino también el precio real de todo lo que había comprado y el tiempo de vida que había invertido para obtenerlo. Los trajes caros apenas usados, los aparatos electrónicos obsoletos, todo le mostraba la futilidad de buscar estatus y aprobación a través de las cosas. Comenzó a vender, a desprenderse de todo aquello que no le servía. Cada venta era un pedazo de su antigua piel que dejaba ir. Los amigos y conocidos se alejaron, aquellos que solo la admiraban por su estilo de vida ahora estaban demasiado ocupados para hablar. Durante meses, Macarena sintió angustia, miedo e incertidumbre. Se cuestionaba si había cometido el error más grande de su vida. Pero con cada objeto que salía por la puerta, sentía su corazón más ligero, y la ansiedad crónica que la había acompañado durante años comenzaba a transformarse en un extraño y profundo alivio. Por primera vez en mucho tiempo,
caminaba con sus propios pies, sin ser arrastrada por la corriente de expectativas, consumismo y presión social. Después de desprenderse de todo lo innecesario, Macarena empezó a sentirse ligera, como si cada objeto que dejaba ir hiciera espacio en su corazón para algo que había estado esperando durante años: libertad. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin el peso constante de las facturas, de las expectativas y de la necesidad de impresionar a los demás. Su apartamento vacío parecía un reflejo de su nueva vida, limpio, despejado, con espacio para pensar, para sentir, para simplemente ser. Macarena no tenía un plan claro, no sabía exactamente hacia dónde ir, pero algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Decidió mudarse a un pequeño pueblo en el interior de España, donde la vida parecía avanzar más despacio. Encontró una casa sencilla para alquilar, con paredes de cemento, ventanas que crujían y un pequeño patio con un viejo naranjo. El alquiler costaba solo 1/10 parte de lo que pagaba por su apartamento en Valencia, y allí, por primera vez en años, la sensación de estar viva comenzó a calar en cada rincón de su ser. Su familia no la acompañó. Su hermano, aún atrapado en la carrera por la apariencia y el éxito, no entendía sus decisiones. Macarena se marchó sola, con lo esencial: ropa, algunos libros, un colchón y la certeza de que necesitaba reconstruir su vida desde cero. La primera noche en la nueva casa, acostada en el suelo, escuchando solo el sonido de los grillos y la lluvia golpeando el techo, Macarena lloró. Lloró de miedo, de soledad, de nostalgia por la comodidad que había dejado atrás. Pero al mismo tiempo, un sentimiento extraño de esperanza comenzaba a germinar. Al despertar, la luz del sol entró por la ventana sin cortinas, y por primera vez en años, Macarena respiró profundamente, sin la opresión en el pecho que la había acompañado durante tanto tiempo. Preparó un café sencillo, se sentó en el escalón del porche y lo bebió mirando la nada. Nadie llamaba, nadie esperaba nada de ella, y eso, paradójicamente, era liberador. Tenía muy poco, su cuenta bancaria era limitada, pero su tiempo, su mente y su corazón estaban libres. Por primera vez, Macarena se sentía verdaderamente rica. Durante los siguientes meses, Macarena tuvo que adaptarse a una vida completamente distinta. Aprendió a cocinar sus propias comidas, a arreglar lo que se rompía, a vivir con un presupuesto mínimo que le enseñaba a valorar cada euro. Consiguió pequeños trabajos de consultoría financiera en línea para empresas locales, trabajando solo unas pocas horas al día, lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El resto del tiempo lo dedicaba a leer, caminar, conversar con los vecinos, y a redescubrir el placer de la vida sencilla, ese que ningún MBA ni ningún informe financiero puede enseñar. Poco a poco, Macarena comprendió algo fundamental: la verdadera riqueza no estaba en el extracto bancario ni en las cosas que poseía, sino en la calidad de su tiempo, en la ausencia de deudas y en la libertad de no tener que impresionar a nadie. La ansiedad crónica que la había acompañado durante años fue sustituida por una calma profunda. Su rostro se iluminó, sus ojos recuperaron claridad, y parecía rejuvenecer con cada día que pasaba. Su vida no estaba vacía, estaba llena de sentido, aunque su casa y su cuenta bancaria fueran más simples que nunca. En este proceso, Macarena comenzó a anotar todas las lecciones que aprendía. Quería entender qué cambios habían sido realmente importantes, qué aprendizajes podrían ayudar a otros a evitar años de estrés, ansiedad y consumismo innecesario. Tras 2 años viviendo de esta manera, condensó su experiencia en 7 principios fundamentales, 7 claves que desearía haber conocido décadas antes y que ahora compartía no como una gurú inalcanzable, sino como alguien que había estado al fondo del pozo del consumismo y había encontrado el camino de regreso. El primer principio que Macarena aprendió fue la diferencia entre quiero y necesito. Este concepto parece obvio, pero es la trampa más peligrosa en la que caemos a diario. La publicidad y el marketing gastan miles de millones para confundir la mente, haciéndonos creer que necesitamos un móvil nuevo para ser productivos, una prenda de marca para ser aceptados, o un coche caro para ser felices.
Macarena descubrió que el 90% de lo que compraba caía en la categoría de quiero disfrazado de necesito. La necesidad real es básica: techo, comida, salud y ropa funcional. Todo lo demás es deseo infinito que nunca puede ser saciado. Antes de comprar cualquier cosa, Macarena aplicaba la regla de 72 horas, esperar 3 días. Si después de 3 días seguía sintiendo que era esencial, quizá era necesario; si no, el deseo pasaba y el dinero permanecía en su bolsillo. El segundo principio fue dejar de pagar la tasa de la pereza. La vida moderna nos ha vuelto dependientes: pagamos porque nos cocinen, nos transporten o nos hagan gestiones que podríamos hacer nosotros mismos. Macarena descubrió el placer y la economía de hacer las cosas por cuenta propia: cocinar su propia comida, reparar lo que se rompía, caminar hasta la tienda. Todo esto no solo ahorra dinero, sino que también fortalece la mente y el cuerpo. Cada vez que elegimos la comodidad sobre el esfuerzo, estamos pagando un precio invisible que drena nuestra riqueza. El tercer principio es quizá el más profundo: nuestro tiempo es la moneda más cara del mundo. Cada euro gastado en cosas innecesarias se traduce en horas de vida que intercambiamos por productos o servicios que no disfrutamos plenamente. Macarena empezó a valorar cada objeto y a preguntarse cuántas horas de su vida había trabajado para obtenerlo, y esa simple reflexión cambió por completo su relación con el dinero. El cuarto principio que Macarena aprendió es que la verdadera alegría está en las cosas gratuitas. La felicidad que sentimos al comprar algo nuevo es pasajera, un pico breve de dopamina que se desvanece rápido. Pero hay alegrías que no cuestan nada, que son sostenibles y que nutren el alma de verdad: caminar por un parque bajo el sol, tener una conversación profunda con un amigo, leer un libro prestado de la biblioteca, contemplar un atardecer en silencio. Macarena redescubrió el placer de lo simple y comprendió que la riqueza real consiste en disfrutar lo que ya es nuestro por derecho natural, sin depender de cosas externas. El quinto principio es la gratitud diaria. La publicidad nos bombardea constantemente con lo que no tenemos, creando un sentimiento de carencia y ansiedad. Macarena adoptó un hábito muy simple: cada mañana, antes de levantarse, enumeraba mentalmente 3 cosas por las que estaba agradecida. No eran cosas extraordinarias: su salud, un techo sobre su cabeza, una taza de café caliente. Al enfocarse en lo que ya tenía, su sensación de abundancia creció, dejó de compararse con los demás y empezó a cuidar su propia vida y su propio jardín. La gratitud, descubrió, protege la mente del consumo compulsivo y genera satisfacción genuina. El sexto principio es la regla del entra uno, sale uno. Las casas suelen llenarse de objetos innecesarios: ropa que ya no usamos, cosas rotas o acumuladas por si acaso. Esta acumulación física genera también un peso mental invisible. Macarena adoptó una regla de oro: por cada objeto nuevo que entrara en su vida, uno antiguo debía salir. Si compraba una camisa nueva, una vieja debía donarla. Este sencillo hábito la obligaba a pensar antes de comprar: ¿realmente quiero esto al punto de renunciar a algo que ya tengo? La vida se volvió más ligera, su hogar más ordenado y su mente más clara. Además, sus donaciones ayudaban a quienes lo necesitaban, dando un sentido extra a cada acción. El séptimo y último principio, el más importante, es invertir en relaciones, no en objetos. Al final de la vida, nadie recuerda el extracto bancario ni la colección de zapatos, pero sí la familia, los amigos, los momentos compartidos. Macarena comprendió demasiado tarde, con dolor, que había descuidado lo que realmente importaba: la conexión con las personas que amaba. Había cambiado cenas familiares por horas extra en la oficina, conversaciones profundas por regalos costosos para compensar su ausencia. Aprender a valorar a las personas, invertir tiempo y energía en relaciones verdaderas, se convirtió en la clave de su felicidad. Un simple viaje con la familia, un café con un amigo que está pasando por un momento difícil, valen mucho más que cualquier objeto material. Gracias a estas lecciones, Macarena no se convirtió en una ermitaña. Todavía tiene un móvil, un coche usado y pagado en efectivo,
y compra lo que necesita. Pero su relación con el dinero y la vida cambió por completo. Ya no es esclava del tener, sino maestra del ser. Aprendió que una vida simple no significa privación, sino libertad, significa quitar lo innecesario para que lo esencial florezca. Hoy, Macarena vive de manera consciente. Se despierta sin alarmas, disfruta de su café en silencio, pasea por el pueblo, conversa con vecinos, lee y reflexiona. Su día a día es más lento, más profundo, más lleno de sentido. Ya no corre tras objetos ni aprobación externa. Ha recuperado lo que el dinero nunca pudo comprar, su tiempo, su paz y su capacidad de ser feliz con lo que ya tiene. Su historia nos deja una lección clara: no necesitamos más cosas para ser felices. Necesitamos vivir con propósito, valorar lo que tenemos, cuidar de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Y aprender a diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que solo deseamos por costumbre o por presión social. La verdadera libertad, entendió Macarena, está en vivir de manera simple, consciente y conectada con uno mismo y con los demás. Macarena nos muestra que incluso después de años atrapados en la rutina, el consumismo y la presión social, siempre es posible dar un paso hacia la vida que realmente importa. Que siempre se puede soltar lo que pesa, desprenderse de lo innecesario y redescubrir la alegría en lo simple, en lo gratuito, en lo humano. Su historia no es solo un relato sobre dinero o posesiones, sino sobre la transformación de la vida, el despertar de la conciencia y la búsqueda de la verdadera felicidad. A medida que pasaban los meses, Macarena comenzó a notar cambios profundos en sí misma. Su cuerpo se sentía más ligero, no solo porque había simplificado su vida material, sino porque también había aligerado su mente de preocupaciones innecesarias. Cada mañana, al despertarse sin alarma, sentía la libertad de elegir cómo pasar su tiempo. Antes, incluso el primer café del día estaba marcado por la prisa y la ansiedad. Ahora lo bebía lentamente, saboreando cada sorbo, observando el cielo del pueblo y escuchando los sonidos de la naturaleza. Su relación con la comida también cambió. Cocinar su propia comida se convirtió en un acto de cuidado personal, no solo un medio para alimentarse. Aprendió a preparar platos sencillos y saludables con ingredientes locales, disfrutando del proceso tanto como del resultado. Cada receta se volvió un pequeño ritual de gratitud y atención plena, un momento para reconectar con ella misma. Con el tiempo, Macarena comenzó a caminar más. Antes, el coche era su único medio de transporte y caminar parecía una pérdida de tiempo. Ahora, cada paseo era una oportunidad de observar su entorno, saludar a vecinos, escuchar el canto de los pájaros y sentir el viento en su rostro. Descubrió que estos momentos simples traían una felicidad que ningún objeto caro podía ofrecer. La ansiedad que la había acompañado durante años empezó a disiparse, reemplazada por una sensación de calma profunda y constante. La vida social de Macarena también cambió. Sus viejos amigos, aquellos que solo la valoraban por su éxito y sus posesiones, dejaron de aparecer. Al principio, esto le dolió profundamente, pero pronto comprendió que estas relaciones no eran verdaderamente significativas. En su lugar, comenzó a construir nuevas conexiones con personas auténticas, vecinos del pueblo, pequeños comerciantes, y otros que, como ella, valoraban la vida simple y sincera. Estas relaciones le ofrecieron apoyo emocional, comprensión y momentos de alegría genuina que el dinero nunca podría comprar. Macarena también aplicó sus principios financieros en la vida diaria. Cada compra era evaluada cuidadosamente. ¿Realmente necesito esto? ¿Qué objeto antiguo puedo donar a cambio? Cada decisión la ayudaba a vivir con menos estrés, a mantener su hogar organizado y a fomentar un sentido de responsabilidad y conciencia. Aprendió que la verdadera libertad no es tener mucho, sino ser capaz de vivir con lo esencial y disfrutar de ello plenamente. A medida que se consolidaba su nueva rutina, Macarena comenzó a notar que incluso su salud mental mejoraba. Las preocupaciones que antes la mantenían despierta por las noches ahora eran reemplazadas por gratitud y reflexión. Cada día practicaba sus ejercicios de gratitud,
enumerar 3 cosas simples por las que estaba agradecida. Estos momentos de conciencia la ayudaban a mantenerse presente, a valorar lo que tenía y a alejarse de comparaciones inútiles con los demás. Su independencia también se fortaleció. Al enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana sin depender de servicios costosos o de la ayuda constante de otros, Macarena desarrolló confianza en sus propias habilidades. Arreglar un electrodoméstico roto, cocinar una comida nutritiva o gestionar su pequeño presupuesto diario no solo le ahorraba dinero, sino que también le devolvía un sentido de control y empoderamiento que nunca había sentido en su vida anterior. Pero más allá de lo material, Macarena descubrió el valor de invertir en experiencias y relaciones. Comenzó a dedicar tiempo a su hermano, quien finalmente empezó a comprender sus decisiones, a compartir largas conversaciones con los vecinos, a ayudar a un amigo que atravesaba un momento difícil. Cada interacción reforzaba su sentido de propósito y su conexión con los demás. Aprendió que la verdadera riqueza se mide en momentos compartidos, en sonrisas sinceras, en abrazos y apoyo mutuo, y no en dinero ni posesiones. Con el tiempo, Macarena también empezó a reflexionar sobre el impacto de su historia. Se dio cuenta de que muchos, como ella, estaban atrapados en la ilusión de que más dinero, más cosas y más apariencias conducen a la felicidad. Su experiencia le enseñó que la verdadera abundancia no se acumula, se despierta, que la vida plena surge cuando nos liberamos de la presión del consumo y de la necesidad de impresionar. Y cuando nos enfocamos en lo esencial, tiempo, paz y relaciones significativas. Macarena también comenzó a enseñar, de manera informal, lo que había aprendido. Conversaciones con vecinos, amigos y familiares se convirtieron en oportunidades para compartir sus principios de vida, distinguir entre deseo y necesidad, valorar el tiempo, encontrar alegría en lo simple. Practicar gratitud, simplificar la vida y priorizar las relaciones humanas. Cada vez que compartía estas ideas, veía reflejada la transformación en los demás, y eso le daba un propósito aún más profundo. A medida que pasaba el tiempo, la mujer que había sido atrapada en el ritmo frenético de la ciudad y el consumismo se convirtió en un ejemplo de serenidad y libertad. Su historia no es un relato de sacrificio extremo, sino de redescubrimiento, de cómo una persona puede, paso a paso, desprenderse de lo superficial y abrazar lo que realmente importa. Macarena había aprendido que la felicidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo vivimos, en cómo amamos y en cómo nos conectamos con quienes nos rodean. Y así, día tras día, Macarena consolidaba su vida nueva, sencilla, consciente, rica en experiencias y conexiones humanas. Cada amanecer traía nuevas oportunidades de aprender, de crecer y de disfrutar de lo que realmente importaba. Cada noche cerraba los ojos con gratitud, no por lo que tenía, sino por lo que era, libre, viva y plena. Con el paso de los años, Macarena comprendió que su transformación no había sido solo un cambio de lugar o de hábitos, sino un cambio profundo en su manera de ver la vida. Lo que antes parecía importante, el estatus, el dinero, las posesiones, había perdido todo su poder sobre ella. Ahora entendía que la verdadera riqueza está en vivir con propósito, en valorar cada momento y en invertir tiempo y amor en quienes realmente importan. Cada día, al despertar, Macarena agradecía por su salud, por la paz que había ganado y por la libertad que ahora formaba parte de su vida. Los días ya no eran una carrera contra el reloj, sino un espacio para crear, reflexionar y conectar con el mundo que la rodeaba. La sensación de urgencia constante desapareció, y en su lugar apareció la serenidad que solo surge cuando dejamos de vivir para impresionar y empezamos a vivir para nosotros mismos. Macarena siguió aplicando los 7 principios que había aprendido, día tras día. Diferenciaba entre deseo y necesidad, evitaba la trampa de la gratificación instantánea, valoraba su tiempo y disfrutaba de la belleza de lo simple. Cada acción consciente reforzaba su libertad, y cada decisión tomada con atención le recordaba que su vida era suya, y solo ella podía decidir cómo vivirla. La mujer que había vivido años atrapada en la rutina y el consumismo se convirtió en un ejemplo de lo que significa vivir plenamente. Sus relaciones,
basadas en amor, respeto y autenticidad, florecieron. Los amigos y vecinos la buscaban por su alegría genuina y su claridad de propósito, y Macarena descubrió que dar y recibir atención, tiempo y afecto es mucho más valioso que cualquier objeto material. Su historia nos enseña una verdad universal: no necesitamos más para ser felices, solo necesitamos aprender a valorar lo que ya tenemos, a vivir conscientemente y a elegir la simplicidad cuando el mundo nos empuja hacia la acumulación. La verdadera abundancia no se compra ni se acumula, se despierta dentro de nosotros cuando nos liberamos de las cadenas del consumo y nos enfocamos en lo que realmente importa. Macarena no vive aislada ni sin medios. Todavía tiene un coche, todavía compra lo que necesita, y aún mantiene ciertos lujos simples, pero ahora su relación con ellos es diferente. Ya no son cadenas, sino herramientas, instrumentos para facilitar su vida, no para definirla. Cada decisión está tomada desde la libertad, desde la paz y desde la intención de vivir plenamente. Hoy, Macarena se despierta con el canto de los pájaros, prepara su café sin prisas, camina por el pueblo, conversa con vecinos, lee y disfruta de la vida sin la presión de los números o de las apariencias. Ha recuperado lo que el dinero nunca podría comprar: su tiempo, su paz interior y su capacidad de disfrutar cada instante. Su historia es un recordatorio para todos nosotros: podemos liberarnos de la presión de la sociedad, de la ansiedad del consumismo y de la obsesión por tener más. Podemos aprender a diferenciar entre lo que necesitamos y lo que solo deseamos, a valorar nuestro tiempo, a practicar la gratitud, a simplificar nuestra vida y a priorizar las relaciones humanas. Cada paso hacia la vida consciente es un paso hacia la libertad y la felicidad. Macarena nos deja un mensaje claro y poderoso: la puerta a la libertad siempre está abierta, siempre lo estuvo. La llave está en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de elegir. No esperes a un infarto, a una crisis o a un momento límite para darte cuenta de lo que realmente importa. Vive simple, aprecia lo que tienes, invierte en relaciones, busca la alegría en lo gratuito y sé consciente de cada decisión. Si algo nos enseña Macarena, es que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por cómo vivimos, cómo amamos y cómo nos conectamos con los demás. Cada momento es una oportunidad para soltar lo que nos pesa y abrazar lo que nos libera. Su historia es un ejemplo de que, incluso después de años atrapados en el ritmo frenético y en la ilusión del éxito, siempre es posible despertar, redescubrir la verdadera felicidad y construir una vida plena, rica en experiencias y conexiones humanas. Así que, si sientes que estás atrapado en la rutina, en la presión de tener más o en la carrera por complacer a los demás, recuerda a Macarena. Inspírate en su valentía, en su transformación y en su capacidad de cambiar su vida paso a paso. La verdadera riqueza no está en las cosas que poseemos, sino en la libertad de vivir la vida según nuestros propios términos. Vive simple, gasta poco, ama profundamente y sé finalmente libre.